Hola, bienvenidos al canal. ¿Sabías que el glifosato es el herbicida más usado del mundo? Queremos explicarte lo que implica el uso de este producto y por qué el glifosato es tan controvertido y polémico hoy en día. Durante la década de 1920 hubo un auge y se sintetizaron muchas nuevas moléculas, sobre todo a partir del nitrógeno. Estos nuevos productos de síntesis se usaron como herbicidas, insecticidas y en general todo tipo de biocidas. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un auge en la industria química y se volvieron a sintetizar muchísimas nuevas moléculas, entre ellas, por ejemplo, el DDT, que es un potente insecticida que se usa en agricultura, pero sobre todo en entornos naturales para combatir, por ejemplo, plagas de mosquitos. Pasaron unos años y durante la guerra del Vietnam, Estados Unidos se vio en la necesidad de crear un nuevo agente. Así fue como aparecieron el 2,4-D y el 2,4,5-T. Son dos potentes herbicidas que cuando se mezclan crean el famoso agente naranja, con el que el ejército americano defoliaba amplias extensiones de selva. El efecto sobre el medio ambiente y la salud humana fue tan cruel que Occidente empezó a darse cuenta de que el uso de estos nuevos agentes debería ser limitado. Así fue como se evidenció por primera vez un choque de intereses que sigue patente hoy en día entre el interés económico de la industria agroquímica y la salud pública y la protección del medio ambiente. Te cuento todo esto porque hoy en día es muy fácil evidenciar este choque de intereses en todas las políticas relacionadas con este polémico herbicida, el glifosato. En 1960, un científico que estaba en nómina de la multinacional Monsanto sintetizó por primera vez un potente herbicida, el glifosato. Se comercializó bajo el nombre de Roundup y su patente duró hasta el año 2000. Lo cual quiere decir que hasta ese momento solo Monsanto podía venderlo, pero a partir del año 2000 se comercializa en un montón de productos diferentes de diferentes marcas y empresas. Eso sí, el Roundup sigue siendo el herbicida más vendido del mundo. El glifosato es una molécula sintética, lo cual quiere decir que no existe de forma natural, que no existe en la naturaleza. Se trata de un herbicida no selectivo y sistémico. ¿Qué quiere decir? No selectivo quiere decir que mata a un montón de plantas, prácticamente a todas. Y sistémico quiere decir que penetra dentro de la planta y se mueve por ella a través de su sistema circulatorio. Entra por las hojas, lo cual hace que sea de muy fácil aplicación y gracias al sistema circulatorio de la planta se desplaza incluso hasta las raíces. Se trata de un herbicida posemergencia, lo cual quiere decir que actúa en plantas ya germinadas, incluso en plantas plenamente desarrolladas. El glifosato mata a las plantas inhibiendo una enzima que permite la producción de 3 aminoácidos esenciales. Sin estos 3 aminoácidos la vida no se sostiene. Es importante entender, sin entrar en tecnicismos, que la producción de estos 3 aminoácidos tiene que ver con la ruta metabólica del ácido chiquímico. Y esta ruta metabólica es compartida por plantas y microorganismos. Así que al interrumpir esta vía metabólica no solo estamos matando a las plantas, sino que los microorganismos del suelo encargados, por ejemplo, de la producción de humus, de la descomposición de la materia orgánica o de la fijación de nitrógeno atmosférico, también se ven alterados. Este contaminante suele usarse para acabar con plantas no deseadas. Por ejemplo, se usa en cultivos de plantas anuales o muchas veces en pastos, en cultivos de plantas leñosas o incluso en parques y jardines en zonas urbanas. Aunque también se puede usar con otra finalidad, secar el grano o la planta antes de la cosecha.
Esto sucede, por ejemplo, en el cultivo de algodón o la caña de azúcar, o incluso en algunos cultivos de cereales. En este caso, el glifosato no actúa por la vía del ácido chiquímico, sino que mata a la planta por otro mecanismo. Este tipo de herbicidas normalmente en su formulación se les añaden otros ingredientes, como por ejemplo surfactantes. Los surfactantes hacen que las moléculas de glifosato se adhieran mejor a los tejidos vegetales y así mejoran la absorción de este. Ocurre que al añadir este tipo de surfactantes, las características del herbicida cambian, volviéndolos incluso más tóxicos que el glifosato puro. El Roundup, que es la forma de herbicida más consumida del mundo, tiene un surfactante que se considera incluso más tóxico que el propio glifosato. El glifosato tiene un punto de ebullición que está situado en 230 grados. De manera habitual, los tejidos vegetales no alcanzan esta temperatura, pero sí que en la práctica es bastante común que estos residuos vegetales sean incinerados, ya sea por un incendio o porque al final de la cosecha se quema este residuo. En ese punto, cuando el glifosato se quema, se desprenden unos gases muy tóxicos, muy perjudiciales para el medio ambiente, pero también para la salud humana. Es un contaminante que es muy poco bioacumulable. Esto quiere decir que no tiene afinidad por las grasas, así que en los animales no lo encontramos en este tipo de tejidos. En cambio, sí que es muy soluble, es decir, que tiene mucha afinidad por el agua y ese es un mecanismo por el cual se elimina muy rápidamente de los organismos vivos. A pesar de ser una molécula relativamente pequeña, tiene una complejidad altísima. Se trata de un zwitterión, que quiere decir que a veces se comporta como un anión y a veces se comporta como un catión. Y esto se debe a que en ciertas zonas de la molécula encontramos cargas positivas y en otras zonas cargas negativas. Esto le confiere una altísima afinidad por ciertas partículas del suelo. Cuando alcanza el suelo puede unirse fuertemente a las arcillas, o una parte del glifosato se une fuertemente a las arcillas del suelo, y esta unión es tan estable que por mucho que reguemos o que llueva, no se lava con el agua. Sabemos que queda fuertemente unido a las arcillas, pero se sospecha que ocurre algo parecido con, por ejemplo, la materia orgánica, el humus o el complejo arcillo-húmico. Aunque parezca increíble, la comunidad científica aún no le ha prestado suficiente atención a este hecho como para tener explicaciones sólidas sobre cómo interacciona el glifosato con las diferentes partículas del suelo. El glifosato se une al suelo, a las partículas del suelo, en esas zonas en las que normalmente quedarían unidas los nutrientes. Así que el uso de este herbicida comporta cierta pérdida de fertilidad del suelo, ya que éste es capaz de almacenar menos nutrientes. Además, se ha visto que tiene preferencia por unirse a aquellas zonas donde quedarían unidos los fosfatos. Existe cierto riesgo que haya glifosato unido de manera estable al suelo, que cuando un agricultor fertilice con un fertilizante inorgánico a base de fosfatos, este se intercambie, de manera que el fosfato queda unido al suelo y se libera la molécula de glifosato. Así que ocurre que un agricultor fertiliza y de repente se libera un montón de herbicida al suelo y las plantas se mueren. Afortunadamente, este es un fenómeno que está bastante estudiado y demostrado, pero existen otros relacionados con la naturaleza eléctrica del suelo que aún no están claros. Por ejemplo, muchos agricultores afirman que cuando cae un rayo en sus cultivos se libera cierta cantidad de glifosato que estaba unido al suelo y las plantas se mueren.
En teoría esto tiene bastante sentido, ya que cuando cae un rayo se produce un proceso de ionización de partículas como las arcillas que podría generar estos procesos. Pero aunque parezca increíble, la ciencia aún no se ha ocupado lo suficiente de estudiar todos los procesos que tienen que ver con la interacción entre el glifosato y el suelo. Parece ser que el glifosato es degradable por los microorganismos. Menos mal, ¿les debemos tanto a estos seres? Y es que cuando este herbicida cae al suelo, hay una parte que queda ligada a las arcillas o seguramente a otras muchas partículas, pero otra parte queda libre en el suelo. Esta parte que queda libre se degrada rápidamente sin que intervenga ningún microorganismo en una molécula llamada AMPA. Esto sirvió como excusa durante muchos años a la industria agroquímica para aportar estudios que demostraran que el glifosato tenía muy poca permanencia en el suelo y por tanto era muy seguro. Hoy en día ya sabemos que los efectos de la AMPA son muy similares a los del glifosato y ahora cuando se estudia la permanencia del glifosato en el suelo se tiene en cuenta la molécula de AMPA. Las dos son degradables por los microorganismos del suelo, siempre y cuando no haya un gran aporte de agua que arrastre esta parte de glifosato libre a capas más profundas del suelo o incluso a ríos y acuíferos. Así que, como puedes ver, la permanencia de glifosato en el suelo depende, en primer lugar, de la cantidad de arcilla que éste tenga y la cantidad de microorganismos. En 2021 se hizo un estudio bastante exhaustivo de las aguas superficiales aquí en España y se encontró glifosato en un 31% de las muestras. Un tercio del agua superficial de nuestro país contiene glifosato y un 42% tiene AMPA. En cuanto a las aguas subterráneas, se ha encontrado glifosato o AMPA en un 11% de las muestras. El valor límite para considerar el glifosato en el agua es de 0,1 microgramos por litro, pero en lugares como Málaga, que está al sur de la península ibérica, no es raro encontrar valores de 200 microgramos por litro. Estas aguas que contienen glifosato o AMPA disueltos son aguas que continuamente se están usando para el regadío, así que la contaminación por glifosato, al igual que otro tipo de contaminaciones, no puede entenderse como un fenómeno local que afecta solo a una huerta, sino que se trata de un fenómeno mucho más grande. La industria agroquímica siempre ha sostenido como su argumento principal y el más sólido que el glifosato es un herbicida seguro para el medio ambiente porque su permanencia en el suelo es muy corta. Pero esto es un argumento extremadamente tramposo. En primer lugar, porque ese concepto, el de la permanencia en el suelo, se mide siguiendo un estándar que dice que hay que evaluar cuánto tarda en degradarse la mitad de la concentración de un contaminante. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte libre del glifosato, aquella que no queda ligada al suelo y se degrada muy rápidamente, está contabilizando y en muchos casos se acerca a ese 50% o incluso lo supera, dependiendo del tipo de suelo que haya. Así que los resultados dan que el glifosato sí se elimina muy rápido del suelo porque hay aproximadamente un 50% que se elimina. Pero en este caso lo peligroso es qué sucede con el otro 50% aproximadamente que queda ligado. Además, la parte que queda en el suelo, que no ha sido degradada, si esa parte está ligada, por ejemplo, a las arcillas o a otras partículas que aún no sabemos muy bien cómo funciona, ¿cómo llegamos a evaluarla? Pensarás que analizando el suelo se debe poder saber cuánto glifosato queda, pero no exactamente. Aunque las técnicas de análisis han mejorado muchísimo en estos 60 años del uso de glifosato, hoy en día aún no somos capaces de extraer más del 60% aproximadamente del glifosato que está ligado en el suelo. Así que hay una buena parte que sigue quedándose ahí y que no podemos llegar a cuantificarlo. Entonces, si no conocemos
cuánta es esa parte que queda ligada, ¿cómo vamos a saber cuál es el total del glifosato que hay en el suelo? Eso sigue siendo un interrogante. Además, los métodos que se usan para extraer ese glifosato en el laboratorio son muy bruscos, son procesos en los que intervienen pues compuestos muy potentes, técnicas como larguísimas ebulliciones que implican mucha energía y demás. ¿Cómo vamos a imaginar que ese tipo de procesos van a darse en la naturaleza? Es probable que si el glifosato se une de forma tan fuerte como para necesitar esos métodos para desligarlos, en la naturaleza su permanencia sea elevadísima y se quede unido casi de forma permanente. Hay agencias como la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental en Estados Unidos, que aún hoy en día siguen ofreciéndonos cifras ridículamente bajas sobre la permanencia de glifosato en el suelo. Además, estas cifras suelen concordar muy bien con las que nos da la misma industria agroquímica. En cambio, hay otros estudios independientes que afirman, han encontrado y demostrado que la permanencia de glifosato en el suelo es muchísimo más alta, aunque solo sea para aquella parte que podemos llegar a medir. Así, por ejemplo, en bosques de Suecia se ha encontrado glifosato 3 años después de haberse aplicado, o hay algunos bosques en Canadá en que lo han seguido encontrando 1 año después. Mientras que la industria y la EPA y algún otro organismo nos dicen que la permanencia en el suelo es de solo 20 días. ¿Cómo puede ser que en algunos de los ecosistemas más antiguos, más sólidos, como son estos enormes bosques que hay en Canadá o en Suecia, la permanencia sea de 1 a 3 años y en cambio en lugares que el suelo está mucho más degradado, que no hay tantos microorganismos, nos afirmen que la permanencia es solo de 20 días? Sabemos hoy en día ya, y ha quedado ampliamente demostrado, que los efectos del glifosato para el medio ambiente son terriblemente perjudiciales. Hemos visto cómo las bacterias nitrificantes cesan su actividad cuando hay presencia de pequeñas dosis de glifosato, convirtiendo a los cultivos en auténticos dependientes de los fertilizantes nitrogenados. Los micelios de los hongos cesan su crecimiento cuando solo hay 29 microgramos por litro de Roundup en el suelo. Sabemos que este herbicida es muy tóxico y acaba matando a avispas parasitarias y otros artrópodos que ejercen como control biológico en nuestros cultivos. Además, también mata a muchos otros insectos que son imprescindibles para un buen funcionamiento del suelo. Se ha estudiado cómo las lombrices, en presencia de Roundup, tardan más en llegar a su estadio adulto. Y aún cuando llegan, su tamaño es mucho menor y además las poblaciones incrementan muchísimo el nivel de mortalidad. En mamíferos la lista es larguísima. Se ha descrito desde cataratas a inflamación de las células de los riñones, una inflamación del hígado también, problemas gastrointestinales, una bajada drástica en la calidad del semen, por ejemplo, y muchísimos otros trastornos derivados del contacto o la exposición con glifosato. Y todo esto dejando de lado que el glifosato está concebido para matar plantas. Plantas de las que se alimentan todos estos seres y de las que nos alimentamos nosotros, y ese es el perjuicio más directo que tiene. En cuanto a los efectos sobre la salud humana, en concreto, la discusión hace muchísimos años que dura. La industria agroquímica y sus lobbies ejercen una fuerte presión esgrimiendo argumentos a favor de que es plenamente seguro. Pero cada vez se les hace más y más difícil, porque tenemos más estudios demostrando lo contrario. Te pongo un ejemplo muy curioso. En 2017 el Parlamento Europeo debatía sobre si autorizar el uso de glifosato durante 15 años más. El lobby de la industria agroquímica ejerció una enorme presión.
pero las evidencias aportadas por la población civil, organizada en forma de grupos ecologistas, era contundente. Aun y así, la Unión Europea decidió que 15 años igual era demasiado, dadas las evidencias, pero iban a renovarlo otros 5, hasta el presente, 2022, que se tiene que volver a revisar. Fundamentaron esta decisión en 53 estudios que aportó ese lobby. Años más tarde, la Universidad de Viena ha revisado esos 53 estudios, concluyendo que 51 no cumplen los mínimos estándares científicos que marca la propia OCDE, es decir, que no son fiables y los clasifican entre nada fiables o muy poco fiables. Solo hay 2 estudios que, según los propios criterios de la OCDE, tienen cierto peso a nivel científico. Lo demás es simplemente papel mojado, y en eso se ha fundamentado una decisión tan importante. Cuenta estas cifras cuando industrias, empresas como Bayer o DuPont nos estén afirmando que el uso de glifosato es plenamente seguro y que está respaldado por la ciencia. Bueno, por 51 estudios de 53 que no cumplen los estándares científicos concretamente. Además, ellos siempre esgrimen otro argumento, y es que tienen, según dicen, la mayor base de datos de estudios epidemiológicos sobre el uso de un fitosanitario, que llevan 60 años recopilando información, casos, y que todo eso demuestra que es plenamente seguro. Bueno, eso sería muy útil y a toda la comunidad científica le encantaría verlo. El problema es que esa famosa base de datos y esos resultados nunca los han hecho públicos, así que, bueno, tenemos que fiarnos de lo que dicen y ningún científico independiente lo ha podido. Como ves, la industria tiene fuertes intereses en seguir vendiendo el glifosato como un producto totalmente seguro. A su lado están agencias como la EPA en Estados Unidos o SENASA en Argentina, que respaldan cada una de sus tesis y sus estudios. Pero también existen otros organismos, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ya hace más de 7 años advirtió que el glifosato es un producto sobre el que existen suficientes evidencias sólidas de que se trata de un contaminante que induce un serio riesgo de aparición de cáncer para animales, pero es que además en seres humanos existen fuertes sospechas, según la misma OMS, de que se trate también de un fuerte disruptor endocrino. Eso quiere decir que afecta el correcto funcionamiento de las hormonas. Otras instituciones, como por ejemplo la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, también ha clasificado el glifosato como un agente altamente peligroso. Son ya 11 los Estados miembros de la Unión Europea que han pedido formalmente al Parlamento la prohibición de la venta de este producto en su territorio. Son muchas las alcaldías y distintas administraciones a un nivel local que han dejado de utilizar glifosato en los espacios públicos, debido a las evidencias que ya existen hoy en día sobre el peligro sobre la salud de las personas, de los niños, de los animales y del medio ambiente en general. Con el uso de este tóxico se han generado cultivos aún más dependientes de los agroquímicos. El caso más paradigmático es el de la soja transgénica, la llamada soja RR o Roundup Ready.
Este organismo es transgénico porque le han introducido un gen que la hace resistente a las fumigaciones con glifosato. Una vez se fumigan, normalmente desde avionetas, grandes extensiones con glifosato, la única planta superviviente es la soja transgénica. Y así el agricultor se deshace de una forma extensiva y rápida de todas las llamadas malas hierbas que puedan crecer entre el cultivo. Una vez gran parte del sector primario está fuertemente ligado al uso de este tóxico, el precio ha empezado a subir. Desde 2010 a 2020, el precio a nivel mundial de glifosato se ha incrementado un 50%. Pero es que en el último año 2021 el precio se incrementó un 100%. Se ha llegado ya desde hace muchos años a tal precio que el reducido margen de beneficio que tiene la clase agricultora no les da para poder comprar este tipo de sustancias. Entonces, el lobby de la industria agroquímica ha encontrado una gran solución, y es conseguir que los estados recurran al dinero público para pagar a estas empresas por un producto que, además de ser un enorme contaminante, es totalmente insostenible desde un punto de vista económico. Aquello que no se puede pagar desde el propio sector agrícola se paga con el dinero público, a base de subvenciones y otros tipos de ayudas e incluso compras directas de glifosato por parte de los estados. La población argentina conoce muy bien lo insostenible que puede llegar a ser el cultivo con glifosato. Después de haber transformado una gran parte de su sector primario al cultivo de la soja transgénica y haberse posicionado como el primer país consumidor de glifosato. El caso más paradigmático de cómo se ha beneficiado con dinero público a estas grandes multinacionales sea probablemente el de Colombia, donde distintos gobiernos han pagado durante muchísimos años dinero a Monsanto a cambio de que les vendiera Roundup, glifosato de la marca Roundup, para cargarlo en avionetas y fumigar grandes extensiones de cultivo de coca. Afortunadamente estas prácticas cesaron en 2015 y aunque han habido varios intentos de retomarlas, hasta hoy en día se ha abordado la destrucción de cultivos de coca con otros métodos. En el año 2016, la empresa Bayer compró la multinacional Monsanto por casi 60.000 millones de dólares. En el año 2020, un grupo de 125.000 afectados interpusieron una denuncia conjunta contra Bayer por el daño que había causado el uso de glifosato sobre su salud. En un inicio, Bayer consiguió dilatar y ralentizar mucho el proceso, pero las pruebas contra los demandados iban acumulándose en los juzgados, cada vez llegaban más y eran mucho más obvias. Llegados a cierto punto, Bayer decidió pagar 11.000 millones de dólares a esos afectados para evitar que el juicio prosiguiera. Últimamente la empresa en los últimos meses ha ganado un par de juicios individuales, porque no se ha podido demostrar la relación entre la enfermedad de ciertas personas y el uso de glifosato. La verdad es que no es nada simple. Aun y así, la empresa sigue guardando unos 2.000 millones de dólares en un fondo reservado para hacer frente a aquellas demandas más obvias y así evitar ir a juicio. No vamos a esconder nuestra opinión ni a intentar mostrar una imagen imparcial cuando se trata del glifosato y su peligro. No podemos dejar que el lucro pase por delante de la salud pública o de la salud del planeta. Esa sería la mayor derrota que podemos sufrir como seres humanos. Además, es muy sospechoso que tras tantos años de estudios y de recopilación de datos aún tengamos tantos interrogantes frente a la seguridad del glifosato. Pero lo que es absolutamente injustificable es que en este caso no se esté aplicando el principio de precaución.
Hasta que no sepamos y tengamos la certeza de que el glifosato es totalmente seguro, no debería permitirse la venta ni de un solo gramo de este producto. Es triste comprobar cómo las restricciones que podrían aplicarse a este veneno se hayan convertido en una moneda de cambio político-social y no en el resultado honesto de las muchas investigaciones que ya se han realizado para que este tóxico deje de existir en el planeta de una vez por todas. Espero que este vídeo te haya removido. Si es así, por favor, compártelo, porque solo una ciudadanía informada y motivada es capaz de provocar el cambio, aunque solo sea